Saludos, bendiciones, mis amados hermanos, hasta Medellín, Colombia. Les saluda a su hermano y amigo el profeta Kevin Ortega desde la República de Panamá. Para mí es toda una bendición poder estar con ustedes para ser un instrumento de mano de Dios, para servirles, para bendecirles y compartirles una palabra que sé bendecirá su vida. Para mí es todo un placer saludar a nuestros amigos, el pastor Camilo, su amada esposa, la pastora Leila. Es un gusto, es un placer poder haberles conocido, poder servirles hoy a esta hermosa comunidad de Dios, Jesús Worship Community. Una iglesia que sabemos que Dios ha llamado para cosas grandes y extraordinarias. Y sé que cada hombre, que cada mujer que se expondrá a esta palabra, Dios va a transicionar cosas en su vida. Estoy seguro de que luego de esta noche, luego de exponernos a esta palabra que estamos por compartir, la vida de muchos va a transicionar. Por eso es muy importante que cuando te sientes a escuchar estas verdades que vamos a compartir, puedas estar totalmente presto, puedas tomar apuntes de lo que Dios va a hablar, porque estoy seguro que el Señor va a tocar áreas de la vida de cada uno de los que podrá escuchar esta palabra. Y sé que va a haber un cambio, sé que va a haber transiciones, sé que cosas se van a despertar, sé que hay cosas que serán activadas. Entonces estamos enviando la palabra desde acá de Panamá. Prepárate, porque lo que hemos vivido hasta estos meses de este año 2026 ha sido un tiempo de gracia, un tiempo de favor, donde Dios nos ha llenado de su presencia. Pero estoy seguro que todavía hay más. Estoy seguro que los meses que han de venir son meses cargados de mayor gracia, cargados de mayor favor. Y es bastante importante estar atentos a lo que Dios va a hablar, atentos a lo que Dios va a hacer, conscientes de que Dios nos llamó para hacer cosas grandes y extraordinarias. Pero no solamente eso, sino también para ver su poder manifestado en los territorios, para ver su poder manifestado en Medellín, en Antioquia, en las familias de Colombia. Y sé que tú eres parte de ese instrumento que Dios está levantando en este tiempo para cambiar vidas, para transformar familias. Y permíteme en estos breves minutos hablarte bajo el tema un llamado a la acción. Un llamado a la acción. Y permíteme iniciar de esta manera. Corría el año 445 antes de Cristo, en la opulenta ciudad de Susa, capital del imperio persa. Han pasado casi un siglo y medio desde que los babilonios destruyeron Jerusalén. Y aunque el templo ya había sido reconstruido, la ciudad todavía seguía siendo un esqueleto de escombros y de humillación. Y es en este escenario donde Dios levanta a un hombre llamado Nehemías. Es en este escenario donde Dios llama a un hombre que quizás está viviendo la mejor etapa de su vida. Pero Dios aquí llama a un Nehemías, un hombre de la diáspora que ha alcanzado una posición de máxima confianza como copero del rey Artajerjes I. Su vida transcurre en la seguridad del palacio, hasta que un encuentro fortuito con su hermano Hanani cambia su destino para siempre. Y quisiera detenerme acá. Un encuentro fortuito. Y entiendo con esto que hay encuentros en nuestra vida que se dan para despertar cosas en nosotros. Y cuando hago memoria recuerdo que hay una mujer llamada Elizabeth que está embarazada. Hay una mujer llamada María que está embarazada. Y cuando estas mujeres se encuentran, dice que Elizabeth, al recibir el saludo de María, aquel niño que estaba en su vientre se movió, se sacudió. Porque hay encuentros fortuitos que cambian destinos. Pero en esta ocasión la Biblia nos narra de que hay un hombre que está viviendo en la mejor etapa de su vida. Un hombre llamado Nehemías. Está viviendo como copero de un rey en Susa, en la capital de invierno del imperio persa. Pero ahora, después de un tiempo, después de algunos años, este hombre llamado Nehemías va a tener un encuentro que le cambiará la vida para siempre. Y permíteme usar como plataforma teológica el libro de Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa,
capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté, está hablando Nehemías, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Detengámonos acá un segundo. Dice que están en el mes de Quisleu, que esto equivale a noviembre o diciembre, entre noviembre y diciembre. Están en el año 20 en Susa. Hoy Susa es lo que conocemos hoy como Irán. Estando allí, Nehemías, como copero del rey, recibe una visita, la visita de su hermano Hanani. Y yo quisiera detenerme y que podamos charlar un poco sobre Hanani. El nombre Hanani, hermano de Nehemías, significa Dios ha mostrado su gracia. Estoy viendo de que Nehemías está en Susa. Hanani viene de Jerusalén. Pero me llama la atención que Hanani haya hecho este viaje para llevar una noticia a su hermano Nehemías. Recuerda que te dije que hay encuentros fortuitos que te cambian el destino. Hanani, para poder llegar de Jerusalén a Susa, Hanani no podía cruzar el desierto de Arabia. Es un lugar inhóspito, es un lugar donde hay muerte. Entonces Hanani tuvo que subir, miren el recorrido, tuvo que subir al norte de lo que hoy conocemos como Siria, bordear el río Éufrates, luego bajar al suroeste por Mesopotamia hasta poder llegar a Susa. Ahora, a pie o en animal, este recorrido de Hanani diariamente podía cubrir unos 25 kilómetros a unos 30 kilómetros. Y este viaje posiblemente, mis amados hermanos, le habría tomado a Hanani aproximadamente unos 3 a unos 4 meses. No solamente esto, para Hanani hacer este recorrido, definitivamente que iba a requerir suministros, iba a requerir protección contra bandidos. Pero no solamente esto, también prepararse para enfrentar el clima extremo del invierno. Y esto me lleva a una conclusión, que el hecho de que Hanani hiciera este viaje para poder encontrarse con su hermano Nehemías no fue un viaje o una decisión a la ligera. El haber tomado la decisión de caminar durante tantos meses para informar a Nehemías sobre la situación en Jerusalén demuestra desesperación, pero también demuestra urgencia. Pero cuando yo entiendo cada uno de estos elementos por los cuales Hanani tuvo que pasar para poder ir a llegar a Nehemías, esto entiendo lo siguiente: sin Hanani, el muro de Jerusalén probablemente hubiera seguido en ruinas durante más décadas. Quiere decir que el encuentro de Hanani con su hermano va a propiciar de que muros que tenían décadas en ruinas vengan a ser edificados. Entonces, cuando yo me enfoco en Hanani, entiendo lo siguiente: hay dos tipos de personas hoy. O identifiquemos dos tipos de personas en las iglesias hoy. Y hablemos de la primera persona, que son representados por los Hananis. Hanani, yo lo identifico como un líder de sensor de realidades. Te lo repito de nuevo: un líder como sensor de realidades. Como sensor de realidades, sí. Porque los Hananis, mis amados, son aquellos hombres y mujeres que no necesitan un título, no necesitan una posición, sino que caminan con una conciencia activa y conectan, oído a esto, las realidades de un pueblo con la presencia viva de un reino. Lo repito de nuevo: los Hananis son gente que no necesitan títulos, son gente que no necesitan posición, son gente que caminan con una conciencia activa. ¿Por qué una conciencia activa?
Porque ellos, a pesar de no tener títulos, a pesar de no tener posición, ellos tienen una característica, y es que ellos conectan las realidades de un pueblo con la presencia viva de un reino. Poderoso esto. Mientras otros se conformaban en Jerusalén en sobrevivir en la precariedad, él tuvo la iniciativa de salir en busca de ayuda. Mire esto. Hanani es el ejemplo de líder que no necesita ser el primero en el plan. Hanani es el ejemplo de líder que no necesita ser aplaudido. Hanani es el ejemplo de líder que no necesita ser conocido para poder convertirse en el motor del cambio. Pero no solo esto, Hanani también es el puente entre la tragedia y la restauración. Hanani es el puente entre la tragedia y la restauración. Y aquí te comparto esta gran verdad. Los Hananis hacen recorridos oportunos y valiosos para conectar las realidades de los que necesitan con el corazón de los que ayudan. Te lo repito de nuevo. Los Hananis son ese tipo de hombres y mujeres de hoy que hacen recorridos oportunos en su territorio, en su nación, en su ciudad, en su área de influencia. Son este tipo de gente que hacen recorridos oportunos, pero también valiosos, para conectar las realidades de los que están necesitados, las realidades de los que aún no han podido despertar, las realidades de los que aún todavía están estancados, las realidades de los que aún todavía no encuentran un propósito, no encuentran una razón de ser. Los Hananis conectan estas realidades, ¿verdad? Los conectan con el corazón de los que están listos y preparados para ayudarles. Y esta es una de las generaciones que Dios está buscando en este tiempo. Hombres y mujeres que no estén expectantes a estar en el plano mediático, a estar en el foco mediático, sino que ellos están listos desde su oficina el poder conectar el corazón de los que necesitan ayuda con el corazón de los que están preparados para ayudarles. Los Hananis son este tipo de hombres y de mujeres que se convierten en un puente para que las generaciones puedan transicionar de la tragedia a la restauración. Cuando entendemos esto, comprendemos que desde nuestro lugar de influencia tenemos la capacidad de poder levantar una crisis, de poder restaurar una familia, de poder restaurar un hombre, de poder restaurar una mujer, convirtiéndonos en un puente en el que ellos puedan transicionar de su etapa de tragedia a su etapa de restauración. Ahora, yo preguntaría, ¿cuál es el lenguaje que están manejando los Hananis de turno? ¿Por qué usted dice esto, varón de Dios? Porque los Hananis son gente valiente. Los Hananis son gente aguerrida. Los Hananis, gente que no tiene límites, gente que maneja una conciencia activa. Los Hananis, mis amados, son gente que no van a dejar de caminar, son gente que no va a dejar de avanzar, son gente que no dejará de correr, son gente que no se va a detener hasta que el reino les salga al encuentro. Y aquí hay una palabra para alguien hoy. No dejes de correr hasta que el reino te salga al encuentro. Aquí hay una palabra para alguien esta noche, esta mañana, esta tarde. Cuando escuches esta palabra, no dejes de correr hasta que el reino te salga al encuentro. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué hubiese sucedido si en este largo recorrido de Hanani él hubiese tomado la decisión de detenerse?
¿Qué hubiese acontecido si Hanani no hubiera tomado la decisión de caminar, sea 3 meses, sea 4 meses? ¿Qué hubiese acontecido con los muros de Jerusalén? Pero estamos viendo a alguien que caminó 3 meses, 4 meses aproximadamente. No se detuvo en el camino, sin importar el invierno, sin importar la crisis, porque él sabía algo: llegará el día donde el reino me salga al encuentro. Llegará el día donde el reino no solo se me va a manifestar, sino que el reino va a responder a mi clamor. Alguien tiene que decir amén a eso, por favor. Los Hanani son aquellos que no dejarán de caminar hasta que el reino les salga al encuentro. Por eso Jesús dijo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el Padre, oído, responde a todos los que le buscan, pero el reino se les revela a los que caminan. Repito de nuevo: el Padre responde a los que le buscan, pero el reino se revela, el reino se manifiesta a los que caminan. Ese es un tipo de gente que Dios está buscando hoy. Ese es un tipo de gente que Dios está desafiando hoy. Gente que sea así como Hanani. Gente que quizás tiene sus ocupaciones, tiene sus asignaciones, tiene sus áreas de tarea, sus áreas de oficio, pero no dudan en convertirse en ese puente que pueda llevar a una generación, que pueda llevar a un territorio a transicionar, a poder despojarse de su tragedia para poder encontrarse con la etapa de su restauración. Después que tú escuches esta palabra, tú tienes que entender algo. Desde el más pequeño al más alto, todos tenemos un llamado en común: convertirnos en un puente para aquel que no ha conocido la verdad pueda conectarse con aquel camino que lo sacará de esa estación, para conectarlo con el propósito divino, para conectarlo con la esencia, con el perfume que le cambiará la vida para siempre. Y permítame liberar una palabra sobre algunos de ustedes. Los días que has estado viviendo, los meses que has estado atravesando, son etapas donde Dios está arrancando de ti algunos elementos para abrir espacio para lo nuevo que va a depositar. En una ocasión, permítame salirme un poco del bosquejo. En una ocasión, el profeta llegó donde una mujer y le dijo: ve y busca vasijas. ¿Por qué tuvo que salir a buscar vasijas? Porque posiblemente las vasijas que tenía, las tenía ocupadas en otras cosas. Y el Señor me decía: Kevin, estoy buscando hombres y mujeres con depósito, hombres y mujeres con vasijas disponibles para recibir lo nuevo que les quiero dar. Y alguien preguntará: ¿y cuáles son esas vasijas? Esas vasijas son los Hanani de turno, que están listos para caminar, que están listos para no detenerse, que están listos para avanzar hasta que el reino se les manifieste. Entonces, primer grupo de gente, aquellos que son líderes como sensor de realidades. Pero dice el versículo 4 de Nehemías, ahora hablando de Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Segundo tipo de gente, un líder que transforma la carga en reconstrucción. Un líder que transforma la carga en reconstrucción. Hanani es un sensor de realidades, pero Nehemías es un tipo de líder que transforma la carga en reconstrucción. Número uno, ¿por qué? Porque Nehemías
estaba dotado de sensibilidad espiritual. Dice que él se sentó, dice que lloró, se afligió, sintió carga, sintió responsabilidad. Dice que hizo duelo por algunos días, y el duelo de Nehemías era vicario. Aún viviendo cómodamente en Susa, se identificó tanto con el dolor de sus hermanos, se identificó tanto con el pecado de ellos, con la miseria de su pueblo, que su duelo se convirtió en un arrepentimiento colectivo. Mis amados, este duelo no nace de una desgracia propia, sino de las desgracias de sus hermanos. Alguien tiene que recibir esto que voy a soltar. Él decidió salir de su zona de confort emocional para sentarse en el polvo de los que están sufriendo. Lo repito de nuevo. Él decidió salir de su zona de confort emocional. Él dejó de mirar sus emociones. Él dejó de mirar sus sentimientos. Y él tomó la decisión de sentarse en el polvo con los que estaban sufriendo. El duelo de Nehemías no fue una depresión por malas noticias. Fue un acto voluntario de amor y responsabilidad. Nehemías permitió que aquel reporte de su hermano le rompiera el corazón, para que ese corazón roto se convirtiera en el motor, se convirtiera en la inspiración para reconstruir los muros. Y aquí entiendo esto: solo gente con depósito encuentra propósito. Escucha esto: solo gente con depósito encuentra propósito en medio de la presión. Cuando tú ves los submarinos al momento de ser fabricados, cada una de sus capas cuenta con la resistencia necesaria para que cuando esté en las profundidades de las aguas, la presión de las aguas no lo puedan destruir. A pesar de que un submarino puede estar en la superficie, él no encuentra propósito en las superficies, porque él entiende que él fue confeccionado, fabricado para estar en las profundidades, donde a otros la presión de las aguas lo destruyen. Él encuentra propósito en medio de esa presión. Y estoy liberando esto sobre alguien. Si sientes que estás viviendo tiempos de presión, si sientes que estás viviendo tiempos donde las profundidades de las aguas te están incomodando, te tengo buenas noticias. Tú tienes la capacidad para resistirla. Y luego que resistas, encontrarás un propósito genuino en lo que has estado viviendo. Luego que lo puedas resistir, entenderás que todo lo que estabas viviendo era parte del propósito eterno de Dios contigo para poder elevarte. Le estoy hablando a un doctor en esta hora. Le estoy hablando a alguien que se dedica al campo de la medicina. Los tiempos que has estado viviendo son tiempos donde Dios te ha estado preparando. Son tiempos donde has sentido que te han estado incomodando, donde ha dolido el camino, donde ha dolido el proceso. Pero cada uno de esos momentos simplemente está revelando el propósito divino de Dios contigo. No te detengas, que en los próximos días el cielo te va a responder. Estoy viendo a alguien en el campo de la medicina y lo pude ver bien, abriendo con su propia llave consultorios nuevos. El Señor va a desatar, va a depositar la capacidad de multiplicación. Permítame fluir un poco en lo profético acá. Estoy viendo a alguien, es una mujer entrando a una plaza. Una plaza está pintada de color blanco en su totalidad, puertas totalmente de vidrio, y la estoy viendo abriendo en la puerta con la llave correcta.
Vienen días donde Dios va a transicionarte, mujer, donde Dios te va a dar la capacidad que por años pensaste que no se iba a dar. En los próximos días Dios te liberará el milagro para que puedas darle apertura a lo que un día fue un sueño. En los próximos días será una realidad. Mis amados, Nehemías capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Oído esto: la precisión de Nehemías es el resultado de un liderazgo alineado, estable, equilibrado. Solo puedes responder ante lo que te genera carga y compromiso. Si Hanani es el puente que conecta la realidad de los que necesitan con el corazón de los que ayudan, Nehemías es el acceso que desde la intercesión y obediencia activa la respuesta del reino. Activa la respuesta del reino. Dos tipos de gente: sensor de realidades, los Hananis; líderes que transforman la carga en reconstrucción, los Nehemías. Jesús Worship Community. Jesús Worship Community. Dios te está desafiando ahora. Abre tus puertas, abre camino, transiciona, avanza, no te limites. Haz espacio. Haz espacio, porque Dios va a llenar. Haz espacio, porque el Padre va a enviar. Haz espacio, porque el Padre asignará a gente oportuna, a gente separada para estar con ustedes. Mi estimado pastor Camilo, mi estimada pastora, desde esta plataforma, Señor me ha estado hablando lo siguiente: prepárense, porque así como te lo hablé estando acá en Panamá, Camilo, te lo repito, el Padre te está dando acceso a gente de influencia política. Y hace unos minutos, mientras caminaba en la plataforma, Señor me decía lo siguiente: dile a él que se prepare, porque le estoy entregando el corazón de políticos de Medellín. Le estoy entregando el corazón de políticos en el territorio. Prepárate. Prepárate, porque el Señor te está convirtiendo en el Nehemías. Que si los Hanani conectan el corazón de los necesitados con el corazón de los que ayudan, que es Jesús Worship Community, los Nehemías Camilo, los Nehemías Leila, son los que les van a dar el acceso al reino a esos que estaban en busca de ayuda. Lo repito, los Hananis van a convertirse en el puente que va a conectar a las generaciones de Antioquia, de Medellín, con la revelación del reino. Pero los Nehemías serán los que le van a dar acceso a ese reino revelado. El Padre los está desafiando. Repito las palabras: abran las puertas. Abran las puertas y miren. Estoy viendo a un matrimonio que se dedica al área de la construcción, constructoras.
Y es un matrimonio. Mira, lo estoy viendo también, que estoy viendo al hombre con una camisa de color rojo. Y es un matrimonio tan de Dios que el Señor los va a levantar. Los va a levantar en medio de ustedes. Es un matrimonio que está en busca de encontrar una verdad. Y conectará con algunos Hananías y algunos Nehemías que estarán escuchando esta palabra. Y la vida de esa familia cambiará para siempre. Están en un lugar estratégico para llevar salvación a aquellos que también requieren conocer el plan de salvación. Para convertirse en el puente a una generación que necesita cruzar un puente. Preparen sus vasijas. Preparen sus vasijas. Preparen sus vasijas. Sus reuniones no volverán a ser las mismas. Sus reuniones no volverán a ser las mismas. Estoy viendo una firma de abogados. Sus reuniones no volverán a ser las mismas. Viene gente de una firma de abogados a estar con ustedes. Sus reuniones no serán igual. Desde Panamá les estoy liberando esta palabra. No serán igual las reuniones. Prepárense, abran espacio, abran las puertas, porque el Señor los convertirá en una voz profética para influenciar un territorio. Para influenciar un territorio que no todo el mundo puede alcanzar. A ustedes se les dará la gracia para alcanzarlos. Pastor Camilo, pastora Leila, y si soy profeta de Dios, en los próximos 3 años el Señor liberará la orden. Tendrán que salir de aquella plaza, porque el Padre los va a desafiar a un lugar con mayor espacio. Lugar con mayor espacio. Guarden esta palabra, escriban esta palabra. En los próximos 3 años el Señor los va a impulsar. Porque Dios no los llamó para cosas pequeñas. Dios los posicionó en este tiempo para cosas grandes. Y vendrá gente de influencia de todas partes de Colombia a conocer qué es lo que está pasando con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando con el campo empresarial de Medellín? Estoy viendo gente que viajará de Cali a congregarse con ustedes, a escuchar lo que ustedes tienen que decir. No cierren las puertas. Ahora es cuando hay que abrirlas, porque el cielo ha mirado Jesús Worship Community para cosas grandes. Desde acá de Panamá ha sido todo un honor servirles, enviarles esta palabra. Y recuerden, el Padre requiere los Hananías de turno, que no les importe si están en el plano de reconocimiento o no. Están listos para conectar a los que requieren ayuda con el corazón de los que ayudan. Pero el Padre también está buscando unos Nehemías que estén listos para responder al clamor de los necesitados, para darles acceso a aquel reino revelado. Que el Señor les bendiga, mis amados. Profeta Kevin Ortega desde Panamá les envío un fuerte abrazo, entendiendo y sabiendo que la gloria postrera será mayor que la primera. Dios le bendiga. Fuerte abrazo.